Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuestro cuarto episodio del programa Signos Vitales, tu podcast de salud. En la mañana de hoy tengo el honor y el placer de compartir con una invitada muy especial que nos vemos hoy por primera vez. No va a ser la última, la cual conozco desde hace algún tiempo. Ella es la editora en jefe de Mi Gente Grande y Mi Gente Grande tiene una página en la cual la pueden buscar en Facebook y en internet migentegrande.com. Ella es una profesional de primer orden con más de 30 años de experiencia como productora de televisión, periodista y editora de contenido de varios de los programas y principales medios de comunicación de aquí de Puerto Rico. Y para mí es un placer, un honor el tenerla aquí. Estoy un poquito asustado, no soy periodista, vamos a ver cómo sale esto, pero yo espero que salga muy bien. Así que con ustedes, Glamaris Valentín. Muy buenos días, Glamaris. Buenos días, doctor. Gracias por invitarme. Y yo estoy loca por hacerle preguntas al doctor, porque que un médico, ¿verdad?, de repente tenga tanta interés en educar, es para mí súper interesante. Gracias por invitarme. Llevo ya un año educando, ¿verdad?, a los seguidores sobre el arte de cuidar. El arte de cuidar a los adultos mayores, en especial a los cuando es tu familia, cuando son tus padres, tus tíos, tus hermanos. Así que de eso se trata Mi Gente Grande. Sí, súper. Hoy vamos a pasar un buen tiempo aquí con Glamari. Y definitivamente este es un tema bien amplio y es un tema que desde hace algún tiempo queríamos hacer porque siempre hablamos de los cuidadores desde una perspectiva del doctor o de las compañías que dan servicio, pero pocas veces tenemos la oportunidad de compartir con alguien que está viviendo lo que es ser un cuidador. Y por eso es Mm. que te tenemos aquí hoy. Y en el internet cuando buscamos vamos a tener 200.000 descripciones de lo que es un cuidador y todos tienen una idea de lo que es ser un cuidador. Pero hoy nosotros nos vamos a alejar un poquito de esas definiciones y la intención de nosotros va a ser el llevar la información que tenemos en nuestra cabeza, llevarlas al corazón. Oh. Y si nosotros podemos llevar esa información al corazón de cada una de la gente que nos está escuchando, la misión de nosotros va a estar realizada. Y yo sé que lo vamos a lograr. Vamos a hablar de cuidadores, pero para hablar de cuidadores necesitamos hablar de envejecimiento. Y traje esta data que se me hace importante, que dice que la población mundial está envejeciendo y en la mayoría de los países el aumento de personas envejecientes está superando la cantidad de personas que están naciendo. Y eso está provocando que la curva de personas de nacimientos comparada con las personas mayores se esté poniendo más estrecha. Y de ahí esta gráfica que es la de Puerto Rico. En el mano izquierda tenemos Puerto Rico en el 2010 y esa era la distribución por edad en Puerto Rico. Vemos que en la parte de abajo, en la base, son los nacimientos y en la parte superior son personas adultas de 50 años, 70, 90 y 100 años. Si miramos la proyección para el 2050, vemos que la base de esa distribución de edad se pone más chiquita, la parte media se va enchanzando y en la parte superior, que es las personas adultas, va agrandando también. Eso significa que nosotros no estamos exentos a ese envejecimiento poblacional. Si nosotros no tomamos medidas actualmente para asegurarnos que esas personas que estamos envejeciendo lo hagamos de la forma más saludable posible, al momento de que nos tengamos que convertir en cuidadores, vamos a ser unos cuidadores con condiciones. Y ese cuidado, pues la calidad del cuidado, pues se puede ver un poquito afectado. El mes de septiembre es el mes del Alzheimer. Y esta es la proyección de la cantidad de personas que se proyectan para el 2050. En las Américas, 29.9 millones de personas con diagnóstico de Alzheimer. Impresionante. Impresionante. Y en el mundo, 131.5 millones de personas con la condición de Alzheimer para el 2050. ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? Es que el envejecimiento no es una moda, está con nosotros. Y va a depender de cómo nosotros hagamos ese cuidado o cómo nosotros nos cuidemos
Actualmente vamos a llegar a esos números y va a depender si queremos llegar como cuidadores o como la persona que recibe el cuidado. Sí. Así que necesitamos asegurarnos de que actualmente hagamos esas medidas lo más interesante posible. ¿Qué piensa Clamari de esa data? Pues primero estoy impresionada porque, pues aunque la conocía, ver los numeritos en milloncitos siempre impresiona. Y los datos que tienen que ver con el futuro de los pacientes de Alzheimer, ¿incluye otras demencias? Sí, en estas datas específicas de la Asociación de Alzheimer Ah, Mundial. porque me toca muy de cerca porque mi papá originalmente fue diagnosticado con Alzheimer. Y entonces pues nosotros nos preparamos para el Alzheimer, que tenía una velocidad específica, ¿verdad? Ujú. Mucho más lenta y de repente se desplomó y los médicos no sabían qué tenían. Estuvimos buscando un diagnóstico por casi 5 meses Ujú. y bueno, pues en algún punto alguien entendió que no era Alzheimer lo que él tenía, pero no se sabía lo que era. Y es que las enfermedades neurodegenerativas para el cuidador son particularmente difíciles de manejar, ¿verdad? Así es, así es. Y es muy complicado como tú dices. Y de ahí, pues quise moverme para saber lo que está pasando en Puerto Rico. Porque regularmente nos hablan de Estados Unidos y las estadísticas y lo que nosotros estamos viendo. Pero esto es un boletín trimestral de registro de Alzheimer de Puerto Rico. Y mira qué interesante, surge que en los pacientes que tienen Alzheimer en ese registro, por lo menos del 85 años en adelante tienen 50, es el 55.3% de ese grupo. Si esto fuera un examen y nos preguntaran cuál es el factor de riesgo más importante para alguien tener demencia, es la edad. Pues quiere decir que mientras más envejecido sea nuestra población, mayor riesgo de una condición de demencia. Por Claro. eso es que en este registro vemos que ese numerito va en esa congruencia. Menos de 65 años un 2.5, más de 85 años es el 55.3%. Y en la gráfica del lado derecho lo que vemos es la relación entre hombres y mujeres. Ahí vemos que son más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres viven más que los hombres. Por lo tanto, teniendo una idea de lo que es ese envejecimiento, teniendo una idea de que la población, no solamente Puerto Rico a nivel mundial, está envejeciendo, que se va a requerir que nosotros tengamos mejor control de nuestro estilo de vida. A Glamari le pregunto, para Glamari, ¿qué significa ser un cuidador? Pues mira, mi caso es bien curioso. Como tú me mencionabas al principio, uno puede buscar en internet decenas de definiciones de lo que es un cuidador. Para mí, todos somos en alguna medida cuidadores, porque uno tiende a pensar que cuidador es el que alimenta y lleva al médico al paciente. ¿Verdad? Esa podría ser la definición que yo te podría decir, ¿verdad? Que es lo más importante para mí como cuidadora. Buscarle los medicamentos a mis padres y llevarlos a las citas médicas. Pero es mucho más. Es tal vez estar, por ejemplo, estar al tanto de situaciones como el COVID para poder mejorar su ambiente. Y eso no lo tiene que hacer la persona que está 24/7. No lo tiene que hacer la persona que le da la comida, que lo lleva al médico. Puede haber otro miembro de la familia que sí, que es el que compró las mascarillas, que es el que compró los guantes, que él compró el hand sanitizer. Y por eso yo digo y yo trato en migentegrande.com y en Facebook hablar de familiares y cuidadores de adultos mayores. Porque algunos cuidamos al 100 y otros pues cuidamos por teléfono. De hecho, Sí. tenemos cuidadores que están fuera del país. Y fuera del país, ese cuidador está verificando en internet qué le puede enviar, qué puede dejarle pago, etcétera, etcétera. Así que yo creo que cuidadores somos todos los que tenemos un familiar que está delicado o que está
muy propenso a enfermarse. Últimamente ha habido un cambio en la evolución del cuidar. Y antes nos pensábamos que era eso, como tú dices, una persona que está en la casa, que cuida a otra persona en dependencia, y eso es todo. Pero cuando hablamos de cuidador, pensamos en una mujer, edad media, que se ha dedicado a cuidar. Y en el más del 90% de las ocasiones cuando se le pregunta, pues no fue una decisión propia. A veces fue que fue señalada, que le dijeron, tú eres la preferida de mi mamá, tú eres la única, tú eres la nena, mi mamá yo no la puedo bañar, yo soy el varón, así que eso te tocó. Entonces ese cuidador se convierte en cuidador muchas veces de una manera súbita, de momento, Forzada. forzada. Estaba con un trabajo, de repente su familiar se enfermó, le tocó, quiere hacer las dos actividades Necesita y hacerla necesita, porque, y de porque repente económicamente. se vio entre la espada y la pared. ¿A ti te pasó esa situación? Sí, sí. Mi papá era la persona que resolvía todo en casa. Él era el que sacaba los marbetes, el que arreglaba los carros, él hacía todas las gestiones. Y de la noche a la mañana, al paso del huracán María, se enferma. Y se enferma pues con una enfermedad neurodegenerativa parecida al Alzheimer, que se llama la enfermedad de los cuerpos de Lewy. Así que Ujú. perdió movilidad también, porque esa enfermedad, además de tener síntomas como el Alzheimer, tiene síntomas como el Parkinson. Así que él no podía moverse. Así que de la noche a la mañana, bueno, aunque mi mamá estaba ahí 24/7 con él, yo no podía dormir tranquila, porque yo sabía que ellos tenían unas necesidades diferentes, y estaba trabajando full time, así que iba todos los días después del trabajo a ver qué había pasado. A veces podía resolver muchas cosas, a veces no podía resolver nada. Mm. Pero sí, me pasó así, me pasó así. Mi hermano vive más lejos, eh, tiene un trabajo bastante complicado y tiene 3 niñas. Ajá. Así que pues como que por default, claro, él está muy presente y él es un cuidador, él es el cuidador que por teléfono resuelve 70.000 cosas. Y está pendiente y pues yo también trato de mantenerlo al tanto. Pero sí, me cayó así, por default. ¿Y de dónde es que surge mi gente grande? Pues cuando papi se enferma, que fue durante el huracán, los teléfonos de muchas compañías, de muchos médicos, de muchos distribuidores de efectos médicos no servían, ¿verdad? Ok. La mayoría de las cosas en Puerto Rico no servían, pero especialmente los teléfonos de los profesionales no estaban funcionando. Así que yo recuerdo haber estado en una cita médica, haber salido de mi trabajo, llevando a papi a la cita médica. En la cita médica, el médico decirme, bueno, pues tu papá ahora tiene que usar un bastón de 4 puntos. Y yo dije, ¿Y eso es qué? yo no sé qué es un bastón de 4 puntos. Entonces el hombre me dijo, no te apures que yo te consigo. ¿Verdad? Es la labor, que es algo de las cosas que he aprendido, del médico primario, apoyar a esa familia para conseguir todos los accesorios que necesitan. Entonces salgo yo de esa cita y trato de prepararme, ¿verdad? Porque él me está Ok. diciendo que hay unas cosas que no están andando bien. Y empiezo a buscar en internet y empiezo a buscar en internet y no encontraba nada. No había nada, 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 nada. Y yo desesperada buscaba en cuanto directorio había. Los directorios pues tenían cositas como para personas discapacitadas, pero no específicamente para la discapacidad de un adulto mayor que hace una semana era activo y tiene, o sea, toma decisiones, o sea, no es un niñito, es un Mm. adulto inteligente que toma decisiones y sabe lo que quiere. Así que ahí yo me di cuenta, primero, que yo no sabía nada. Segundo, que no había nada en internet ni en las redes. Lo único que había eran reportajes trabajados por medios periódicos, ¿verdad? Locales, que habían hecho sus reportajes de distintos temas, pero no Ok. había un solo lugar. Así que ahí yo dije, no, yo quiero hacer un medio que sea un directorio de servicios, pero un directorio de servicios no como desde el punto de vista del distribuidor o de la persona que da el servicio. Un directorio de servicios
a través de los ojos de un cuidador. Porque Perfecto. nosotros no necesitamos un directorio que diga soporte lumbar. Nosotros necesitamos un directorio que diga bastones. Muy bien. Porque nosotros no sabemos lo que es un soporte lumbar. Nosotros no sabemos lo que es qué sé yo, a veces los médicos me mencionan cosas tan sencillas y yo no sé. Por ejemplo, una cosa que es bien, bien importante en estos tiempos, que es el oxímetro. Ajá. Pues a mi papá, la enfermera llegó, le puso el oxímetro y yo dije, ¿y eso tan maravilloso? ¿Cómo vamos a saber cuándo tenemos que poner el oxígeno? Pues cuando el oxímetro diga tal cosa, pero es que yo no tengo un oxímetro. Pues solo consigues donde quiera. O sea, como si eso estuviese, como si todo el mundo supiera lo que es un oxímetro, dónde se compra y que es un artículo de vida o muerte. Así mismito, es bien interesante lo que me dice y me dan ganas de reír porque para nosotros se nos pasan esos pequeñitos detalles y Lo gracias al sé. Señor que yo he tenido la gran dicha de poder asistir a la casa de los pacientes y estar en contacto con muchos viejitos y los viejitos me dicen palabras que yo no muchas veces no las entiendo y le pregunto y gracias a eso pues las voy incorporando a mi vocabulario y tengo un poquito de precaución. Pero a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy al mecánico, voy a hacer algo que me dice, no, lo que tiene esta pieza mal. Y yo le digo, yo no sé qué rayo me estás diciendo, pero ok, eso es. Así que de verdad que te entiendo y es bien interesante ese golpe porque en muchos de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, ese rol de cuidar ocurre súbitamente. No le dieron la oportunidad de internalizar. Sí. Y entonces ahí viene la otra parte que es, yo voy a empezar a aprender a ser un cuidador, pero tengo que desaprender a ser el rol que yo era. Ahí empezamos a, si tú eres el hijo, te puedes ir convirtiendo en la mamá del paciente o te puedes convertir en la tía o en la abuela, porque el paciente te va a ver de diferentes formas Pero sigue siendo el hijo. y sigue siendo el hijo. Por eso es que entra ese conflicto y es tan agotador para el cuidador, Qué buena porque palabra. está todo el tiempo como que peleando. No quiero aceptar esta condición que le está pasando a mi familiar, pero tampoco quiero dejar escapar los sueños que yo tengo, Claro. porque yo tengo unas metas, unas aspiraciones. Pero si me voy a perseguir las metas, estoy dejando a mi papá o a Ajá. mi mamá. ¿Y cómo me van a ver? Los demás van a decir, ay, qué mal hijo soy. Entonces, en esa eterna batalla tenemos a los cuidadores que están en ese continuo carga y descarga de esa batería. Y por eso también te quiero preguntar, cuando llega esto del COVID, esta pandemia que nos atacó en todas nuestras diferentes modos de vivir, como cuidador, ¿cómo esta pandemia te atacó? ¿Qué modificaciones tuviste que hacer? Pues mira, primero que emocionalmente fue bien fuerte, porque mi papá, una de las condiciones que él tenía era COPD, así que pues es una condición pulmonar, así que él era de altísimo riesgo. Así que, bueno, pues yo rápido, y entonces mi mamá, que es la cuidadora 24/7, para mí era bien importante que ella estuviera saludable porque ella es el apoyo mayor de él. Ajá. Así que, bueno, yo primero emocionalmente me afecté mucho. No, las primeras veces que fui a la farmacia o al supermercado me sentí súper preocupada de contagiarlos a ellos. Y entonces me dio un miedo adicional, ¿verdad? Como si fuera poco, me dio un miedo adicional de yo enfermarme y no poder cuidarlos a ellos. Mm. Eso fue como una especie de pánico de que yo me fuera a contagiar y entonces yo no poder cuidarlos a ellos si uno de los dos se contagiaba. Así que ese estado mental me duró como 3 días. Y bueno, pues hablé con mi hermano y le dije, no vuelvas a la casa tú eres el que te vas a encargar de todo lo que esté afuera. Así que así lo hizo mi hermano y mi cuñada. Y entonces yo soy la que entro a la casa. Perfecto. Y entonces así lo decidimos, yo me mantuve. Y el día que tomé esa decisión,
Ese día yo dormí perfecto, porque ya yo sabía que si uno de ellos dos se enfermaba, yo entraba a la casa y no volvía a salir. Y pues si me enfermaba yo iba a ser más complicado, pero bueno, se podía, ¿verdad? Podíamos contratar a alguien, podíamos intentar contratar a alguien. Pero entonces mi hermano y mi cuñada eran los que iban al supermercado, a la farmacia y a cualquier otra gestión que hubiese que hacer de la casa. Yo entonces salí bien pocas veces, o sea, yo estoy en una de mis como quintas salidas porque me mantuve todo el tiempo en cuarentena. Perfecto. Me estás acordando, aquí tuvimos a nuestro amigo el psicólogo organizacional José Méndez Cruz. Lo oí. Y José, cuando estábamos hablando de cuidadores, él utilizó dos palabras. Esa entrevista José nos enseñó increíblemente. Nos dijo, tenemos que organizar y planificar. Ajá. Hay gente que son bien buenos organizando, pero planificando se complica. Y yo creo que lo que tú has dicho es eso mismo. Una vez que tú logras organizar las tareas que tienes que hacer, pues probablemente te vas a sentir un poquito más relajada porque vas liberando. Pero Ajá. muchos de nuestros cuidadores, por esa tensión que tienen, llegan al punto de que no permiten esa ayuda. Los Sí. cuidadores llegan al punto en que tú le dices, ¿necesitas algo? No. ¿Quieres que cocine? No. A mí me pasaba al principio. A mí Ajá. me pasaba al principio y yo misma me di cuenta, Dios mío, que me faltaba golpear a mi hermano cada vez que me pedía hacer algo él. Y me di cuenta que sí, que estaba como muy posesiva y entonces lo fui dejando y la verdad es que él hace las cosas mejor que yo al final del día. Tengo aquí una preguntita de Cheryl Rivera que yo creo que la puedes ayudar. Que dicen que si existen servicios de acompañar a los adultos mayores a a sus citas médicas y estar presentes en las mismas cuando el cuidador no puede asistir. Existen los servicios, pero hay que pagarlos. Ok. Que yo creo que ese es uno de los grandes retos de los cuidadores que no hemos tocado todavía, la falta de dinero, porque hay de todo, existe de todo. O sea, yo he visto cuidadoras que están vestidas de enfermera y van con el paciente a la cita médica. Mm, Y, ¿verdad? Incluso yo una vez lo hice, le pido a la persona que está acompañando a mi padre o a mi madre que me consiga por teléfono en el momento de la entrevista. Y entonces así yo estoy en el momento de la entrevista. Pero ok. todo eso cuesta dinero. Porque Mm, te cuesta dinero que esa persona, y entonces si el cuidador está trabajando, está atendiendo su familia, ¿verdad? Tiene que mantener a su familia, pero al mismo tiempo está ayudando a sus padres porque tal vez no pudieron ahorrar, ¿verdad? Lo que se necesita para esto, que es mucho dinero. ujú. Nosotros hemos gastado muchísimo dinero y mi papá siempre decía, yo estoy guardando dinero para cuando caiga patas arriba. Y cuando caiga patas arriba y cuando caiga patas arriba y ese dinero se guardó, pero nunca es suficiente. Esa es una de las limitaciones. Y hace poco estábamos viendo un artículo de AARP que publicó que los cuidadores no profesionales, como estamos hablando en la entrevista anterior, cuidadores no profesionales y los profesionales, la mayoría de nosotros somos cuidadores no profesionales que no generan ningún ingreso, más o menos el costo de ese cuidar son como $7,400, que entonces el cuidador dejó de trabajar, no tiene ingresos. Muchas veces esa fuente de ingreso adicional que necesitan no las tiene, sin contar que si los Pampers, que si la Los comida, los pañales suplementos. es un gasto astronómico, astronómico. Y yo descubrí, si esto les sirve de algo, ¿verdad? Los que nos están escuchando, el mejor pañal es el más barato. El que te regalan en la iglesia, el que te regalan en la organización sin fines de lucro, ese es el mejor pañal, el Muy que no te bien, cuesta. muy bien. Dentro de esos retos que estamos describiéndole a los cuidadores, como por ejemplo lo de la economía, el buscar ayuda, ¿qué otro reto tú entiendes que el cuidador está teniendo actualmente que dificulta, que hace ese cuidar más difícil? Pues mira, ya que comenzamos hablando del Alzheimer, eh, yo enfrenté un reto bastante fuerte, que fue el reto del duelo, aun cuando la persona está viva.
eso fue ¿verdad? Yo llegué a un momento que ya como que todas las cosas físicas las podíamos manejar bastante bien y pues mi papá tenía servicios de veterano, así que los servicios de veterano fueron muy, muy, muy adecuados. Ok. Así que ya como que teníamos todo planchado, pero entonces la persona está ahí, ya no te reconoce o te reconoce a veces está, a veces no está, a veces recuerda, a veces no recuerda. Y entonces eso es una situación emocional muy fuerte. Apenas tú te estás acostumbrando a que estás cuidando de otras personas y trabajando a la vez y tratando de perseguir tus sueños, como decía usted al principio, apenas te estás acostumbrando a eso y de momento, ¡pam!, tienes esta situación donde tú no sabes si tu familiar está ahí presente, está físicamente presente, pero no está mentalmente presente, no está emocionalmente presente. Y eso a mí me dio bastante trabajo. Me tomó casi un año manejarlo. Ok, qué bueno que traí ese tema porque dentro de los próximos temas que vamos a estar desarrollando aquí en el programa, hay un tema que lo estamos mirando el señor Rafael Babilonia, Ah, que ya sí. él está presto para hacerlo. Tanantólogo. Y es eso, es esas conversaciones para el final de la vida. Sí. Porque nosotros, pues siempre lo que nos sucede es que cuando llegue ese momento, ese proceso de muerte, los pacientes dejan de comer, pero los familiares nos llaman no es porque está en proceso de muerte, sino es porque dejó de De comer. comer. Entonces, pues, Y para nosotros verlo, ustedes los médicos nos explican científicamente lo que debemos hacer, pero nosotros los familiares no lo podemos entender. Yo acabo de pasar por eso, mi papá falleció hace 2 semanas. Así que yo estoy fresquecita con todo eso. Fue bien difícil, pero aprendí muchísimo. Es fascinante cómo trabaja el cuerpo humano, cómo trabaja el proceso de muerte natural. Es un proceso hermoso que yo deseo estudiarlo. Así que no me quiero perder ese programa con Babilonia porque es muy interesante. Y eso para mí fue uno de los procesos, ese específicamente que usted menciona de darle la comida. Porque ya nos decían, no, él no necesita alimento. Pero entonces mami quería darle la comida. Y entonces ¿verdad? El profesional de la salud de veteranos nos decía, es que él no la necesita. Eres tú la que necesitas dársela. Es una cosa bien, bien, bien curiosa. En mi caso, como mi padre sufría de una enfermedad neurodegenerativa, la profesional de la salud, la psiquiatra de veteranos, nos explicó que según sus órganos fueran poco a poco dejando de trabajar, el cerebro iba a llenar ese paciente de hormonas de tranquilidad. Y entonces él iba a estar un poco sedado, naturalmente. Desde esa fue como la única manera que nosotros entendimos. Claro, ella me dijo, eso es en estas condiciones nada más neurodegenerativas, no necesariamente son todos los pacientes. Pero ese yo conocer que él tenía, él estaba en ese momento recibiendo esa tranquilidad de su propio cerebro, pues entonces nos hizo sentir más. Y la intención, pues, de las cosas que estamos haciendo es decirle a la gente que cuando vaya a hacer una visita a algún paciente, Ajá. no se olvide del cuidador, Sí. que los miren, que le pregunten cómo está, que los llamen, que muchas veces el cuidador no necesita que nosotros nos pongamos en los zapatos del cuidador, lo que necesita probablemente es que le busquemos las medicinas. Escucharlo. Que lo escuchemos, que nos convirtamos en unas orejas bien grandotas, como yo le digo. Así que eso que tú me estás diciendo es bien importante. Y quiero aquí reconocer también a Arturo Cuellar, que está diciendo que también cabe destacar que no importa el lugar ni el país, las necesidades de los cuidadores son muy similares. Claro que cada uno tiene ¿verdad? Sus particularidades y que considera que una de las necesidades es ser escuchado, reconocido y valorado. Gracias, Arturo. Y esa es la intención del podcast,
La intención del podcast, por eso es que él estaba comentando al principio, que no queremos darle mucha información, lo que queremos es tratar de proyectarle y que ustedes tengan el sentimiento de lo que es lo importante de hacer una visita, que no es ir a ver a don Pedro o a Paco que está acostado, sino es ver a ese cuidador y preguntarle qué necesita ese cuidador. Mira, María, a modo de resumen, ¿qué le podemos decir a cada uno de los cuidadores que nos están viendo, cuidadores y las cuidadoras que están desde sus casas, desde diferentes países? ¿Qué le podemos dar como que consejo? Pues mira, el primer consejo que a mí me gustaría darles es que no siempre nosotros vamos a saber hacer las cosas bien. Uno de los miedos mayores, y está demostrado en el estudio que hizo la Pontificia Universidad Católica, el miedo mayor de los cuidadores es a cometer un error. Así que lo primero que yo les diría, no tengan miedo a cometer un error. Sí, consúltenlo todo, y ese es el segundo consejo. Pregúntenle a su profesional de la salud todo, aunque parezca una tontería, nada es tonto, nada, y si pues su profesional de la salud no tiene paciencia, pues se cambian donde el doctor que tiene más paciencia. Pero pregunten mucho, mucho, mucho. Ese tiempo que uno tiene con el profesional de la salud, yo por lo general llevo mis preguntas escritas porque siempre se me olvida algo. Y en la sala de espera, cuando estoy con mi mamá, pues le pregunto, mami, chequéate, esto es lo que estamos... Y entonces ella se acuerda de una cosa más. Ah, es que se me olvidó que tengo dolor de cabeza cuando me tomo tal pastilla. Ah, pues eso también se lo vamos a preguntar. Así que no tener miedo, prepararse, preguntar. Y al final de todo, estar presente. Usted no va a hacer nada mal nunca. Yo recuerdo al principio que papi se enfermó, le gustaba caminar y pues yo lo sacaba a caminar por la calle con una camisetita. Y entonces una vecina me dijo, ay, Dios mío, ten cuidado que no le vaya a dar una pulmonía. Y esa noche yo no dormí porque pensé que papi ya estaba contagiándose con la pulmonía. Y yo esa noche no dormí. Y después me di cuenta, mira, sí, el paseo para él fue bien, ¿verdad? Bien beneficioso. Ajá. O sea, voy a cometer errores, lo sé, pero no puedo vivir en miedo, no puedo vivir en pánico, definitivamente que no. Y aquí hay unos 9 consejitos que los voy a mencionar, que prácticamente es lo que tú dices. La primera es dejarse ayudar. El Ay, cuidador es sí. importante que se deje ayudar. Muchas veces le ofrecemos ayuda y no la aceptan. Y lo otro es que muchas veces nosotros vamos donde el cuidador y le decimos, cualquier cosa me llama. Me llama cualquier cosa, no te preocupes, tú me llamas. Pero ¿cuántos de nosotros los cuidadores nos han llamado? No va a Ajá, pasar. no va a pasar. Tenemos que nosotros pues estar presentes y darle esa ayuda y que se dejen ayudar. Lo otro es que se cuiden. Los cuidadores es importante que se cuiden, que si tienes condiciones de salud, es importante que se tomen el medicamento, que acudan a sus citas, que se alimenten bien, que la calidad de sueño, la cantidad de sueño que tienen sea la adecuada, porque lo que nos está pasando es que tenemos cuidadores enfermos cuidando a viejitos. Sí, y yo también lo digo mucho, la primera responsabilidad del cuidador es cuidarse. Muy bien. Y no es cuidarse de cuidarse, es que tú tienes que tener una disciplina con tu sueño, como usted acaba de decir, el sueño, esas por lo menos 7 horas de sueño, es que Ujú. eso es vital, porque sin eso, y eso fue lo que primero me dijo, ¿verdad? Mi doctor, el mío, me dijo, si no duermes, no puedes cuidar. Así Te mismito pones es. muy irritable, te pones muy nerviosa, ta, ta, ta. Y entonces él me recetó el sueño como parte de una disciplina de que si yo quería seguir cuidando a mis padres y siendo el apoyo mayor de ellos, pues yo tenía que dormir 7 horas. Así mismito es. Y es tan importante como que si no dormimos, todas nuestras defensas disminuyen y no va a funcionar. Otro de los consejos es que es importante organizarse, como ya tú lo habías dicho, y alejarse de la culpa. Ay, sí, ¿Cuántas veces los cuidadores no quieren salir de su casa porque dicen, ¿y si salgo y le pasa algo? sí, Pues, ¿y si sales y no le pasa? sí. A mí me pasó, mi primer encuentro así cercano con la culpa fue que papi se me cayó y se cayó Mm. conmigo.
Y fue que, bueno, yo le dije, mira ese pájaro, y él lo miró, pero como él no tenía control de su torso, cae para atrás completo y se da. Y entonces él estaba tomando anticoagulantes, así que Mm, pues era una cosa de vida o muerte. Yo me mantuve tranquila, pero una vez me monté en la ambulancia, ¿verdad? Que lo fueron a buscar, yo empecé a llorar y yo me sentía súper culpable. Cuando llego a la sala de emergencia, le digo al emergenciólogo, fue mi culpa, Y él me decía, pero es que yo no necesito saber que fue tu culpa. Y lo primero que le dije fue, después de decirle fue mi culpa, está tomando anticoagulante. Y entonces él me dijo, eso es lo que me tenías que decir. Entonces se lo llevaron, hicieron todo, etcétera. Pero yo me acuerdo que yo me quedé con esa culpa, ay Dios mío, y la pude manejar. ok. La pude manejar y ahí fue que me di cuenta que yo iba a cometer errores y que eso no era nada. A modo de resumen, porque a pesar de lo que hemos dicho, que el cuidador se siente quemado, que se siente cansado, que muchas veces piensa que ya no puede más, cuando le hacen las preguntas, mira qué interesante, más del 50% de los cuidadores expresaron sentimientos positivos de su rol de cuidador. Sí, sí, es una lección y es un proceso de maduración muy hermoso. Más del 50% de los cuidadores de personas con demencia dijeron que su salud sufrió como resultado de su responsabilidad de cuidado. Sí. Globalmente, el 35% de los cuidadores han ocultado el diagnóstico de una persona con demencia, Ay, porque todavía existe el estigma, todavía existe que mi papá tiene esta condición. Pues si mi papá lo tiene, yo lo voy a tener, pues no lo puedo decir, porque si no me van a empezar a marcar a mí. Y más del 60% de los cuidadores de demencia dijeron que su vida social ha sufrido como resultado de sus responsabilidades de cuidado. Y a pesar de eso, más del 50% de ellos dicen que ha sido una experiencia positiva. sí. Es que yo pienso que es una etapa natural de la vida que por alguna razón le tenemos miedo al envejecimiento, no queremos tocar el tema. Y la verdad es que la etapa fluye por sí misma. Si uno, ¿verdad? tra- puede lograr esa sabiduría de identificarla como algo natural y como algo que es parte del desarrollo del ser humano y del cuerpo humano. Yo me acuerdo que una de las cosas que a mí más me impresionó fue un neurólogo que me dijo, el cerebro empieza a envejecer a los 36 años, todo tu cuerpo, ¿verdad? Empieza a expirar, a marcar las fechas de expiración. ¿Qué más tú le vas a pedir a tu papá? Y entonces ahí fue que yo entendí, ay, que es natural, o sea, sabemos que la muerte es natural, pero se nos hace tan difícil aceptarlo. Así que sí, es un proceso, yo trato de cuando comparto mis experiencias, que la gente se sienta y que la gente entienda que son procesos que todos vamos a pasar, que no tienen que ser negativos, que sí son una sorpresa, que a veces pues es una imposición que no tenemos planificada, pero que se puede, se puede. También esto de AARP de Estados Unidos, en cuanto están evaluando a los cuidadores, ahora en el 2020, cuidadores de familiares hispanos y latinos en los Estados Unidos. Y curiosamente dice que 1 de cada 5 adultos hispanos latinos, un 20%, provee cuidados no remunerados a un adulto con problemas de salud. Los hispanos latinos componen el 17% de los cuidadores familiares, Wow. que eso equivale a 8 millones de adultos hispanos en los Estados Unidos que ofrecen cuidado a un familiar sin recibir ninguna paga. El estudio del que estaba hablando al principio de la Pontificia Universidad Católica que se hizo con cuidadores en Puerto Rico. Y es el primer estudio que se hace que se va a los hogares que usted sabe que es bien diferente la sala del médico a la sala del hogar. Es otro vocabulario, es otra. Entonces, Así ese es. estudio se hizo visitando. Ok. Y ese estudio encontró que el perfil del cuidador puertorriqueño, que todos sabemos que es mujer más de 50 años, incluye que tienen grados universitarios, Mm, que han tenido que dejar de trabajar para poder asistir a su familiar, ¿verdad? Cuidarlo, que no reciben remuneración de su familia, mm, lo que quiere decir que nos estamos acercando a una generación
de adultos mayores que va a ser indigente. Porque esa persona, 50, 40 plus, nunca cotizó para el Seguro Social o cotizó muy poco porque tuvo que dejar su empleo, su carrera, para cuidar a su adulto mayor. Y eso es lo que se está viendo en Puerto Rico. De hecho, el estudio demostraba que estos cuidadores tenían grados de maestría y de doctorado, pero que se estaban concentrando en cuidar a su adulto mayor. Pues así mismito es, así que nada, Gramari, esto es un tema para seguir hablando largo, sí. largo y tendido. Así que yo le agradezco mucho a todas las personas que están conectadas, que se conectaron hoy a la transmisión. Esto va a estar disponible. Les invito a que nos busquen en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en diferentes de las plataformas que vamos a estar ahí subiendo el programa en modo de podcast. También está en Facebook para que los compartan, y en YouTube también se sube en la página de Signos Vitales para que lo puedan compartir y lo puedan disfrutar. Luego, a modo de resumen, otro consejito que nos tengas para dar antes de irnos. Bueno, un consejo importantísimo. Tienen que entrar a Facebook y darle like a Mi Gente Grande. Y en internet buscan migentegrande.com para que sean parte de nuestra comunidad. ¿Y qué consejo más yo les daría? Es que son tantas cosas. Pero en estos días, el comprar o el adquirir o el solicitarle a su médico de cabecera las herramientas específicas que necesitamos para cuidar a nuestros viejos. Por ejemplo, hay adultos mayores que caminan, pero caminan con el bastoncito, caminan muy lentito. Usted le puede pedir a su médico de cabecera que le solicite, ¿verdad?, a través del plan médico y del Medicare, que le solicite una silla de ruedas de transporte. Y esa silla de ruedas es específicamente para llevar a su adulto mayor del parking a la oficinita del médico. Ese tipo ¿verdad?, de ejercicio que es tan duro para su adulto mayor, que lo puede hacer, pero que es tan duro, pues mira, vamos a hacérselo mejor. Así que ese tipo de herramientas, no teman en pedírsela a su médico primario. El médico primario es bien importante, ese tiempo que usted tiene para preguntarle, para consultarle, eso es vital, eso es de vida o muerte. Yo, de las últimas cosas que compré fue un termómetro, porque entonces también me daban las instrucciones. Bueno, pues si te sube a tanto, pues haces esto. Y entonces esos termómetros viejos que son así como que casi ni se pueden ver, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pues yo dije, no, espérate, mi papá merece lo mejor. Y entonces fui a una farmacia grande y compré el de pistolita, y eso para nosotros fue una tranquilidad inmensa. O sea que yo pienso que con las herramientas correctas podemos sentirnos más tranquilos y más cómodos con lo que estamos haciendo. Bueno, pues mi gente, yo le agradezco mucho a todos los que se han conectado hoy. Todos los que están conectados, yo espero que la información que le hayamos dado le haya servido, le sea de provecho, que la disfruten como nosotros la hemos disfrutado, que estos temas no son temas que podemos discutir en un solo conversatorio porque son temas muy extensos. Pero a modo de resumen, yo creo que lo que es importante es que miremos de otra perspectiva a ese cuidador, que cada vez que veamos a un cuidador nos acordemos que probablemente no se ha tomado ni la tacita de café por estar cuidando a la persona que está cuidando. Que nos acerquemos a ellos, que le digamos que los podemos ayudar, que sean cosas muy sencillas, buscarle los medicamentos, llevarle pan, llevarle café. Y si nosotros los vamos a ir a visitar, como muy buenos latinoamericanos que somos, pues sabemos que si lo vamos a ir a visitar nos van a ofrecer cosas, nos van a querer hasta cocinar. Pues le decimos al cuidador, no te pongas con esa. Yo llevo comida. Yo lo llevo y lo disfrutamos entre nosotros ahí tranquilamente. Así que a cada uno de las personas que nos están viendo, a cada una de las personas que están aquí en Puerto Rico conectados, en Estados Unidos, agradecimiento por el apoyo que nos están dando, y estoy seguro que le vamos a seguir llevando información que va a ser de su gusto y de su agrado. Así que nada, recuerden migentegrande.com,
Mi gente grande en Facebook. En Facebook estoy los jueves en vivo. A las 3 de la tarde hago un en vivo con una tacita de café o un jugo de limón. Así que muchas gracias por seguirnos. Muy bien, muy bien. Así que, mi gente, por favor, cuídense mucho. Distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla. No se descuiden porque las cosas están un poquito complicadas y en este momento, si hacemos las cosas bien de forma individual, quiere decir que nos preocupa el colectivo. Y esa es una de las formas en que nosotros podemos demostrarles que nos interesa. Así que lavado de manos, uso de mascarilla todo el tiempo y ese distanciamiento físico. Así que nos vemos el la próxima sábado a las 11 de la mañana por aquí. Así que cuídense y nos vemos luego. Buenos días. Bye.